El silencio de San Muriel. San Muriel era un pueblo del que pocos hablaban y aún menos querían visitar. Alguna vez había sido un lugar vibrante, lleno de vida y actividad, pero en un día fatídico hace más de 30 años, todos sus habitantes desaparecieron. No se encontraron cuerpos, no hubo señales de lucha ni explicaciones lógicas. Solo un silencio inquietante que se asentó sobre el lugar como una niebla eterna. Había escuchado esas historias muchas veces, pero nunca las tomé en serio. Hasta que Sofía, mi mejor amiga, me convenció de que visitáramos el lugar. Es un pueblo fantasma, decía con entusiasmo. Perfecto para explorar. Acepté, aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea. Llegamos a San Muriel en una tarde gris. El camino estaba lleno de maleza, como si la naturaleza hubiera intentado borrar cualquier rastro del lugar. Las primeras casas que vimos estaban en ruinas, techos caídos, ventanas rotas y puertas que colgaban de sus bisagras. Esto es increíble, dijo Sofía mientras tomaba fotos con su cámara. Yo no compartía su entusiasmo. Había algo en el aire, un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y metal oxidado, que me hacía sentir incómodo. Además, todo estaba demasiado quieto. Ni el viento soplaba entre las ramas de los árboles. Caminamos por las calles principales, donde aún quedaban tiendas con carteles descoloridos. Un antiguo mercado al aire libre estaba lleno de puestos vacíos. Los productos que alguna vez debieron estar ahí se habían descompuesto hacía décadas. Mira esto, dijo Sofía, señalando una iglesia al final de la calle. Era el edificio mejor conservado del pueblo. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas, pero el techo y las puertas estaban intactos. Sentí un escalofrío al mirarla, pero Sofía insistió en entrar. El interior de la iglesia era oscuro, pero la luz que entraba por los vitrales rotos iluminaba el altar principal. Había una figura allí, una estatua de un santo que no reconocí. Tenía un rostro severo y sus ojos parecían seguirnos. ¿Quién crees que es?, preguntó Sofía. No lo sé, pero no me gusta cómo nos mira. Mientras inspeccionábamos, Sofía encontró un cuaderno viejo sobre uno de los bancos. Las páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos y oraciones escritas con letra apresurada. Uno de los pasajes me puso los pelos de punta. El pueblo ha sido maldecido. No podemos irnos, pero tampoco podemos quedarnos. La noche lo toma todo. Antes de que pudiera procesar esas palabras, escuché algo. Un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más claro. Era una voz, baja y gutural, que parecía venir de las paredes mismas. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Sofía, pero ella estaba absorta en el cuaderno. De repente, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, aunque no había viento ni cuerdas que las movieran. Sofía y yo nos miramos, y sin decir una palabra, salimos corriendo del edificio. En la calle, el ambiente había cambiado. El cielo, que antes era gris, ahora estaba cubierto por una oscuridad antinatural, como si la noche hubiera llegado de golpe. Pero lo peor era que no estábamos solos. En las esquinas de las calles y frente a las casas, figuras humanas comenzaron a aparecer. Eran sombras, altas y delgadas, con ojos brillantes que reflejaban una luz inexistente. No se movían, solo nos observaban. Tenemos que irnos, le dije a Sofía, pero ella no respondió. Cuando la miré, estaba paralizada, con los ojos fijos en una de las figuras. La tomé del brazo y la sacudí. Sofía. Tenemos que correr. Finalmente reaccionó, y ambos comenzamos a correr por donde habíamos venido. Pero las sombras nos seguían. No caminaban ni corrían, simplemente aparecían a pocos metros de distancia cada vez que mirábamos hacia atrás. Cuando llegamos al auto, me di cuenta de que las llaves seguían en mi mochila. Mientras las buscaba frenéticamente, Sofía gritó. Una de las sombras estaba a solo unos pasos de nosotros, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su presencia. Logré encender el motor y salimos del pueblo a toda velocidad. Pero el silencio nos siguió. Ni el sonido del motor ni nuestras respiraciones eran capaces de romperlo. Cuando finalmente llegamos a casa, pensé que todo había terminado. Pero esa noche, mientras dormía, soñé con San Muriel. En mi sueño, las sombras estaban en mi habitación, observándome desde las esquinas. Cuando desperté, había marcas en el suelo, como si algo hubiera estado allí. Sofía nunca volvió a ser la misma. Apenas hablaba y pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara algo. Una semana después, desapareció.
La policía no encontró ninguna pista, pero yo sabía la verdad. San Muriel no la había dejado ir. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo las sombras. Siento sus miradas. Y sé que algún día volverán por mí. La casa del árbol perdido. Cuando era niño, pasaba los veranos en la casa de mis abuelos, una vieja finca en las afueras del pueblo. En la parte trasera del terreno, al borde del bosque, había una enorme casa de árbol. Mis abuelos nunca me dejaron acercarme a ella. No es segura, decía mi abuelo cada vez que intentaba trepar. Mi abuela, en cambio, tenía otra explicación. Esa casa está maldita. Era un lugar extraño. La casa de árbol parecía demasiado grande y elaborada para haber sido construida por niños. Las tablas de madera, aunque viejas y desgastadas, estaban perfectamente alineadas, y la pequeña ventana en la parte superior parecía observarlo todo, como si la casa tuviera ojos. Con los años, me olvidé de ella. Pero cuando mis abuelos fallecieron, y la finca pasó a manos de mi familia, tuve que volver. Mi padre quería vender el lugar, pero antes de hacerlo, decidió que pasaríamos un fin de semana allí para despedirnos. Llegamos una tarde de verano. La casa principal estaba igual que siempre, aunque el paso del tiempo había dejado su huella. Pero lo que me llamó la atención fue la casa de árbol. Desde la ventana de mi antigua habitación, podía verla claramente entre las ramas, más siniestra que en mis recuerdos. Esa noche, mientras desempacábamos, encontré una caja llena de cosas viejas. Fotografías, cuadernos y cartas. En una de las fotos, vi algo que me heló la sangre. Era la casa de árbol, pero no estaba vacía. Había un niño asomado por la ventana, con una expresión seria y ojos oscuros. ¿Quién es este niño?, le pregunté a mi padre, mostrándole la foto. Su rostro se tensó. Era tu tío Rodrigo. Me quedé confundido. Nunca había escuchado de un tío llamado Rodrigo. Murió cuando era niño, dijo mi padre en voz baja, como si no quisiera seguir hablando del tema. No insistí, pero esa noche, no pude dejar de pensar en la casa de árbol. Algo en esa foto no me dejaba en paz, así que, en medio de la noche, decidí ir a verla de cerca. Tomé una linterna y salí en silencio, asegurándome de no despertar a mis padres. El aire estaba frío, y todo estaba en completo silencio, excepto por el crujir de las ramas bajo mis pies. Cuando llegué al árbol, noté que la escalera de cuerda seguía allí, vieja pero resistente. Subí con cuidado, sintiendo que cada peldaño protestaba bajo mi peso. Cuando llegué a la casa, me detuve. La puerta estaba entreabierta, y el interior estaba oscuro, excepto por un tenue resplandor que parecía venir de ninguna parte. Entré con cautela. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Había una pequeña mesa con sillas, un viejo baúl en una esquina y, sobre la mesa, un cuaderno cubierto de polvo. Abrí el cuaderno y encontré dibujos hechos con lápices de colores. Al principio, eran dibujos normales. Árboles, animales, un niño jugando. Pero a medida que pasaba las páginas, los dibujos se volvían más oscuros. Había figuras negras con ojos vacíos, personas que parecían gritar, y, finalmente, un dibujo de la casa de árbol, rodeada de sombras. Sentí un escalofrío. Estaba a punto de irme cuando escuché un ruido. Era un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando en otra habitación. ¿Hola?, pregunté, aunque mi voz temblaba. El susurro se detuvo. Luego, algo golpeó la puerta detrás de mí, cerrándola de golpe. Me giré, pero no había nadie. La temperatura dentro de la casa bajó de repente, y un olor a tierra húmeda llenó el aire. Fue entonces cuando lo vi. En una esquina, había una figura. Era un niño, delgado, con el rostro cubierto por la sombra de su cabello. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El niño levantó la cabeza, y sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos. Dio un paso hacia mí, y luego otro, pero sus pies no tocaban el suelo. Grité y me lancé hacia la puerta, golpeándola hasta que se abrió. Bajé por la escalera de cuerda tan rápido como pude y corrí de regreso a la casa principal. Cuando llegué, mi madre estaba despierta. Me miró con preocupación. ¿Qué te pasó? Estás pálido. Le conté lo que había visto. En lugar de dudar, su rostro se llenó de tristeza. Sabía que esto pasaría si volvías aquí, dijo. Esa noche, me contó la historia de mi tío Rodrigo.
Según ella, él había sido un niño curioso, siempre jugando en la casa de árbol. Pero un día, desapareció. Pasaron semanas buscándolo, pero nunca lo encontraron. Poco después, mi abuela empezó a decir que lo veía en la casa de árbol, mirándola desde la ventana. Mis abuelos cerraron la casa y nunca volvieron a hablar de ello. A la mañana siguiente, mi padre decidió que era mejor irnos. Pero antes de irnos, quise mirar la casa de árbol por última vez. Desde la distancia, vi algo que me hizo estremecer. La pequeña ventana estaba cerrada, y había una figura allí, observándome. Nunca volví a la finca. Pero a veces, en mis sueños, estoy de pie frente a la casa de árbol, incapaz de moverme mientras Rodrigo me observa desde la ventana, su rostro pálido y sus ojos oscuros, como si estuviera esperando que regrese.